Hola a todos, soy Wilmer Caldera, abogado y docente de ética médica del programa de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. Bienvenidos a esta nueva clase del Seminario Permanente de Ética Médica, disponible en la plataforma educativa Docendo. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para todos los profesionales de la salud, como son las responsabilidades civiles y penales derivadas de la mala praxis médica en Venezuela. Nuestro objetivo es explicar qué se entiende por mala praxis, cómo se diferencia de un error médico, y cuáles son las consecuencias legales de estos actos desde una perspectiva civil y penal. Primero, vamos a definir qué es la mala praxis médica. La mala praxis se refiere a cualquier actuación incorrecta, negligente o imprudente por parte de un profesional de la salud que causa daño al paciente. Pero ¿cómo podemos distinguirla de un error médico? Mientras que un error médico puede ser un fallo involuntario, sin intención de causar daño, la mala praxis implica negligencia o una violación de los estándares de atención establecidos. Para ilustrar esto mejor, pensemos en algunos ejemplos comunes, como pueden ser los diagnósticos erróneos, los errores en el tratamiento y negligencia en el seguimiento postoperatorio. Ahora imagina un paciente que recibe un diagnóstico incorrecto de cáncer y es sometido a un tratamiento agresivo innecesario. Este es un caso claro de mala praxis, en donde hubo un diagnóstico erróneo, seguido de un tratamiento inapropiado. ¿Y qué pasa si un médico no hace el seguimiento adecuado a un paciente después de una cirugía importante y el paciente sufre complicaciones? Este es otro ejemplo de negligencia. Pasemos a hablar respecto a la responsabilidad civil. En términos sencillos, la responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar el daño causado a otra persona. En el ámbito médico, esto significa que si un profesional de la salud causa daño a un paciente debido a mala praxis, puede ser demandado para compensar ese daño. ¿Qué se necesita para establecer responsabilidad civil? Se necesitan de tres elementos clave: el daño, la relación de causalidad y la culpa. Vamos a analizarlos uno a uno. Primero, debe existir un daño real sufrido por el paciente, ya sea físico, emocional o económico. Luego, debe haber una relación directa entre la acción del médico y el daño sufrido. Finalmente, debe demostrarse que hubo culpa, es decir, que el médico actuó de manera negligente, imprudente o con impericia. En Venezuela, los artículos del Código Civil que aplican a la responsabilidad civil son los artículos 1185 y 1196. Estos artículos establecen que quien cause un daño a otro está obligado a repararlo, y detallan las condiciones bajo las cuales una persona puede ser considerada responsable por los daños causados por sus actos o negligencias. ¿Cómo se inicia un proceso civil por mala praxis médica? Generalmente, el paciente o sus familiares presentan una demanda ante un tribunal civil. Es fundamental reunir pruebas que demuestren la existencia del daño, la relación de causalidad y la culpa del médico. Esto puede incluir informes médicos, testimonios de expertos y documentación del tratamiento recibido. Las posibles consecuencias de un proceso civil por mala praxis pueden variar, pero suelen incluir la indemnización por daños y perjuicios. Esta indemnización puede cubrir gastos médicos adicionales, pérdida de ingresos y compensación por el sufrimiento emocional. En algunos casos, también puede ordenarse la reparación del daño, lo cual podría implicar tratamientos adicionales para corregir los errores cometidos. Pasemos ahora a la responsabilidad penal. A diferencia de la responsabilidad civil, que se centra en la compensación del daño, la responsabilidad penal implica sanciones punitivas impuestas por el Estado. En el contexto de la práctica médica, esto se refiere a los delitos cometidos por un profesional de la salud en el ejercicio de su función, que resultan en daño o muerte del paciente. Entre los delitos específicos relacionados con la mala praxis médica encontramos: primero, el homicidio culposo. Y segundo, las lesiones culposas. Estos delitos no requieren intención de causar daño, sino que se basan en la negligencia, imprudencia o impericia del médico. Por ejemplo, si un médico administra un tratamiento incorrecto que resulta en la muerte del paciente, puede ser acusado de homicidio culposo. En el Código Penal venezolano vigente, se habla sobre el homicidio culposo, estableciendo que aquellos que causen la muerte de alguien por negligencia o imprudencia pueden ser sancionados con penas de prisión.
De igual forma aborda las lesiones culposas, indicando que causar daño físico a alguien por negligencia también conlleva sanciones penales. ¿Cómo se inicia un proceso penal por mala praxis médica? A menudo, se inicia con una denuncia presentada por el paciente afectado, sus familiares o incluso por las autoridades sanitarias. El Ministerio Público investiga el caso, y si encuentra pruebas suficientes, formaliza una acusación ante un tribunal penal. En cuanto a las pruebas necesarias, estas deben demostrar más allá de toda duda razonable que el médico actuó de manera negligente y que su acción o inacción causó el daño al paciente. Esto incluye testimonios de expertos médicos, informes forenses y evidencia documental. Las consecuencias de un proceso penal por mala praxis son severas. Pueden incluir penas de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la medicina y multas significativas. Además, la condena penal tiene un fuerte impacto en la reputación profesional del médico y puede llevar a la pérdida de la licencia médica. Para concluir, hemos visto que la mala praxis médica tiene serias implicaciones legales, tanto en el ámbito civil como en el penal. Hemos definido la mala praxis, diferenciándola de los errores médicos y explorando ejemplos comunes que ilustran estas situaciones. En términos de responsabilidad civil, discutimos los elementos necesarios para establecerla y el procedimiento típico de una demanda por mala praxis, junto con las posibles consecuencias para el médico. En el ámbito penal, vimos cómo se define la responsabilidad penal, los delitos específicos asociados con la mala praxis y las duras sanciones que pueden imponerse. La práctica médica requiere no solo de habilidades técnicas y conocimientos científicos, sino también de una profunda ética y responsabilidad. Los médicos deben ser conscientes de las graves consecuencias que pueden derivarse de la mala praxis y esforzarse por mantener los más altos estándares de atención. La educación continua en ética y responsabilidad profesional es crucial para evitar situaciones de mala praxis y asegurar la mejor atención posible para los pacientes. Les invito a seguir profundizando en estos temas y a reflexionar sobre la importancia de la ética en la práctica médica diaria. La responsabilidad y el compromiso con nuestros pacientes no solo evitan problemas legales, sino que también construyen una práctica médica más humana y compasiva. Gracias por su atención y te invitamos a revisar todas nuestras clases del Seminario Permanente de Ética Médica.